Hoy voy a iniciar esta exposición, esta reflexión electromagnética, con dos cuestiones que vamos a intentar relacionar y vamos a ver hacia dónde nos llevan, que son las siguientes. La primera cuestión es cómo se manipula la mente de alguien. ¿Cómo se manipula la mente de alguien? ¿Cómo se consigue que un ser humano pase de tener una visión de la realidad y un pensamiento sobre ella a que tenga otro? Y la segunda cuestión es, ¿cuántos seres humanos equilibrados emocionalmente conoces? ¿Vale? ¿Cuántos seres humanos equilibrados emocionalmente conoces? Son dos cuestiones que pueden parecer que van relacionadas o también se pueden atacar de algún modo, ¿no? Ir a buscar respuestas de una forma separada completamente. Aquí vamos a intentar empezar por hacerlo de una forma separada para luego juntarlo e intentar pues, desarrollar todo este asunto hacia, en este caso, donde pretendo ir. Vamos a ver si llegamos. Y vamos a intentar, bueno, pues esclarecer cosas al respecto de todo esto que estoy compartiendo desde ya. La primera cuestión es cómo se manipula a un ser humano, ¿no? Cómo se consigue que un ser humano cambie su parecer, cambie su punto de vista, su pensamiento y, bueno, cómo se consigue que ese ser humano de repente tenga un comportamiento mental distinto al que tenía previamente. Vamos a poner varios ejemplos para entender esta cuestión, ¿no? Muchos aquí podréis pensar que es con el miedo. El miedo seguramente sea la herramienta más útil, más famosa, por decirlo de algún modo, ¿no? Metiéndole miedo, ¿no? Intentando que vea que si no piensa como quiero que piense, va a pasar algo que le va a dar mucho, mucho miedo, ¿no? Y el miedo está claro que es una herramienta o una función que aquí viene como anillo al dedo, básicamente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, a un niño, sin ir más lejos, le digo que le va a pasar algo muy malo si no hace lo que le estoy pidiendo, y soy su padre o una autoridad, ¿qué pasa? Que el niño no tiene la fortaleza normalmente, no tiene la fortaleza ni el desarrollo ni la capacidad mental como para poder enfrentarse, afrontar esa propuesta y termina cediendo psicológicamente a hacer lo que le digo. Y aquí fijaos en un detalle que es muy importante, ¿vale? Porque no es solo que ceda psicológicamente, es decir, por ejemplo, imaginaos que yo a un niño le digo, si no te portas bien, este fin de semana no hay consola, ¿vale? Por ejemplo, o si no te portas bien, te llevaré con tu tío y, bueno, interpretamos que el tío es alguien que no le cae bien al niño o que le genera miedo al niño, ¿vale? Entonces te llevaré con tu tío y te pasarás el fin de semana con tu tío, por ejemplo, ¿vale? Aquí hay una cuestión que es que primero el niño acepte, ¿no? Hostia, me tengo que portar bien porque si no me van a llevar con mi tío el loco o me van a dejar sin consola, ¿no? Y la otra, que es casi más importante, diría yo, es que lo manifieste, que lo plasme. O sea, es decir, no es solo, vale, me voy a portar bien, es realizar todo el acto de portarse bien. Imaginaos que el acto de portarse bien es estarse sentado en la silla y calladito durante la comida con quien sea. Entonces el niño no solo acata o acepta lo que le están proponiendo, sino que además lo manifiesta como callándose y estándose quietecito en la silla. Aquí nos valdría cualquier otro ejemplo. Es decir, si portarse bien o hacer lo que le pedimos es ponerse a jugar, pues igual es más fácil, pero a la que plasma el ponerse a jugar, ¿no? Pues de algún modo también está manifestando ese sometimiento. Imaginaos que yo soy su padre, estoy en una reunión con alguien muy importante, le digo, oye, ponte a jugar ahora y no me molestes, ¿vale? Porque yo estoy ocupado, ¿vale? Entonces el niño que estaba muy pesado conmigo, de repente se pone a jugar con otro niño o fuera de la casa, vamos a decirlo así. Entonces está pasando lo mismo, aunque parezca que en este caso es como positivo, ¿no? El niño no quiere en ese momento jugar, yo le estoy pidiendo que juegue porque necesito estar solo o estar en una reunión, y de repente pues el niño se va a jugar fuera contra su voluntad, ¿vale? Sobre todo si aquí le amenazo y le digo, ponte a jugar y déjame en paz porque si no, luego me va a enfadar. Papá se va a enfadar, ¿vale? Ahí ya le estoy generando una situación que le puede dar miedo, que le puede generar pues dificultades psicológicas y entonces el niño al aceptar eso se va a jugar y entonces está manifestando pues el sometimiento que yo le he propinado, ¿no?
Intento compartir ejemplos que son mundanos, que son habituales, que son ejemplos que podemos todos interpretar incluso en nuestras propias vidas, vamos a decirlo así, tanto como hijos como padres o como personas que han estado cerca de todo esto, ¿no? Entonces el miedo es la herramienta, fijaos, no es la negociación de ahora estoy ocupado, por favor, no me molestes, ¿vale? Ahí no estoy amenazando, ahí no le estoy pintando al niño una visión de una realidad que le pueda ejercer miedo como tal, salvo que yo me comporte siempre como alguien que hace daño, ¿no? Como padre en este caso, y entonces el dejar caer que no me moleste porque si no, o que no me moleste porque ahora estoy ocupado, si el niño interpreta que eso puede llevarle o acarrearle problemas, entonces no hace falta ni que añada nada para que el niño se someta o acate y cumpla con el cometido, porque ya intuye, interpreta que yo, como ya me vengo comportando de una forma agresiva o violenta, vamos a decirlo así, pues en un momento dado pueda repetirla, ¿vale? Entonces el niño ya asume directamente su papel. Esa es la función del miedo. Aquí estamos hablando de simplemente lo que es la amenaza, vamos a decirlo así. El si no haces esto, te pasará esto, ¿no? El chantaje emocional, que es algo que, como digo, todos hemos visto. Podemos añadirle al miedo el dolor, ¿no? El miedo al dolor, ¿no? Que acabo de mencionar un poco aquí. Si yo quiero manipular a alguien, ya vamos a hablar de alguien adulto en este caso, solo el miedo igual no es suficiente, ¿no? Solo la amenaza igual no es suficiente, sobre todo si soy solo una persona. Es decir, si yo a alguien le digo, como sigas así con tu pareja, te va a dejar, ¿vale? Pues ahí le estoy generando cierto miedo, pero a lo mejor esa persona ya pues tiene 37 años, ha vivido muchas relaciones y por más que yo le diga que su pareja le va a dejar si hace eso, pues no me hace ni caso, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el miedo que le estoy intentando ejercer, porque ¿por qué le digo esto? ¿No? No es suficiente como para manipular a esta persona. Entonces, en este caso puede ser insuficiente. En estos casos, si queremos manipular a alguien adulto, que ya de alguna manera tiene un recorrido psicológico, una herramienta superior es ya no solo el miedo, sino el dolor, ¿vale? El dolor, el daño. Imaginaos que yo cojo a esa persona y le digo, mira, como sigas con esta persona voy a matar a tu madre, ¿vale? Y esa persona sabe que soy capaz, ¿vale? Porque no es lo mismo que sepa que soy capaz que no. Entonces sabe perfectamente que soy capaz. Entonces, ante esa, me imaginaos que soy un sicario, ¿vale? Por ejemplo, en una situación de estas peliculeras al máximo. En este caso, claro, esa persona va a temer las consecuencias de hacer eso, pero es que va a temer sobre todo el dolor que le puede conllevar que yo mate a su madre. O sea, no es el hecho simplemente de, coño, joder, es que ahora mismo tengo que decidir entre si sigo con esta persona o no sigo, sino que si yo voy en serio, ¿vale? Imaginaos que yo no soy un amigo, imaginaos que soy un sicario, como digo, o que soy una mafia, o que soy, yo que sé, algo muy, muy chungo para que se entienda esto, ¿vale? Y voy y aparezco con 3 personas trajeadas y le digo a esa persona, mira, como sigues haciendo esto, voy a matar a Menganita, o a tu madre, ¿no? A tu hija o a quien sea. Ahí ya es el miedo, pero también es el pánico o el dolor, ¿vale? Que está muy relacionado, obviamente. Esa persona tiene pánico a vivir la experiencia de sufrir ese dolor, ¿vale? Es como si su mente dijera, coño, es que si pasa esto, que matan a mi hija o a mi madre, por ejemplo, no sé si voy a saber o a ser capaz de superarlo psicológicamente. Y entonces esta persona va a temer que ocurra por el hecho de que igual también muera en el intento, en un sentido psicológico sobre todo, ¿no? Entonces el dolor funciona muy bien, el daño funciona muy bien, el sufrimiento, que puede ser una forma de dolor ahí, funciona muy bien. Y si lo llevamos de nuevo a un niño, lo vemos muy claro, ¿no? Si a un niño lo amenazamos con dolor, con sufrimiento, no con, imaginaos, ¿no? Con te voy a pegar una paliza cuando llegue a casa, pues se ve evidente que el niño va a ceder. Porque en este caso, y por eso hago la comparativa entre el adulto y el niño, en este caso el niño no tiene el recorrido psicológico que puede tener el adulto. El niño no está curtido en 1000 batallas, el niño no tiene todavía demasiada experiencia en la vida, el niño no se ha enfrentado al miedo tanto. Y aunque el niño pueda tener una inocencia, una ingenuidad que le permita, pues, de algún modo jugar en el alambre en estos aspectos, al no tener esa fuerza y esa técnica mental, esa sabiduría, ese conocimiento, pues es más fácil que ceda ante la amenaza, sobre todo de alguien más autoritario. Pensad que también entre dos adultos es más de tú a tú, ¿vale? Pero por eso pongo el ejemplo de una autoridad sobre el adulto. Que sea la policía, que sea un sicario, que sea una mafia, que sea, yo que sé, algo muy oscuro, muy chungo. Porque de alguna manera el adulto, aun siendo adulto y aun seguir hablando con adultos, siente que hay una autoridad que le está imponiendo algo.
¿vale? Entonces, esa es la segunda amenaza clara que está obviamente relacionada con el miedo, porque todo está en la psique, en todo momento está estando en la psique, vamos a decirlo así. Y luego hay otra que me parece muy interesante, que ya es más relativa a los tiempos modernos, ¿vale? Y que la hemos visto siempre, pero que ahora está muy, muy claramente en nuestras vidas o que la podemos observar muy clara, ¿no? Que es el miedo a la verdad, ¿vale? Vuelvo a relacionarlo con el miedo, aunque me quiero centrar más en la verdad. Es decir, es la incapacidad psicológica a asumir la verdad tal y como es, a asumir la realidad tal y como es. Y os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender perfectamente. Fijaos, yo a un niño lo puedo criar y lo puedo desarrollar de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas, que estamos viendo mucho, es a la mínima que se pone a llorar, a la mínima que molesta, a la mínima que incordia, a la mínima que no sabemos qué hacer con él, darle un teléfono móvil o darle una consola o darle algún tipo de entretenimiento por el estilo. Es decir, lo que antes era pues una serie de dibujos en la televisión, ¿no? Una pantalla en la que tú le ponías la televisión y veías la serie de dibujos, ahora es el teléfono móvil, ¿vale? Podemos ver esa evolución. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros le estamos dando a un niño, a una psique tan joven, un teléfono móvil, una pantalla que encima, con la que encima puede interactuar, porque, repito, no es lo mismo dibujos animados, que tampoco es positivo en este caso, también manipula, ¿eh? No es lo mismo dibujos animados que no puede manipularlos, incluso antes, los dibujos animados respondían a un programa de televisión, es decir, a un horario. Es decir, tú no podías coger Netflix como ahora y decir, vale, voy a ponerle los dibujos. Antes tenías que ponerlo a ver los dibujos cuando echaban en la televisión los dibujos. O ponerle un VHS, un DVD o cualquier cosa de estas con la película o los dibujos en cuestión, ¿vale? Pero de algún modo no podía interactuar, era como que esto va avanzando para adelante y ya está, no es la película y cuando la película termina hay que ponerle otra, ¿me explico? En este momento esto ha evolucionado de manera que, bueno, pues tú puedes poner los dibujos cuando te dé la gana, puedes poner el capítulo que te dé la gana sin tener que esperar un tiempo a rebobinar o a pasarlo y demás. Y además con el teléfono móvil puede interactuar, de manera que si no estás satisfecho con esos dibujos o con ese juego, puede cambiar su forma de jugar, puede cambiar el juego, puede probar otra cosa, ¿vale? Con lo cual, si lo vemos desde la psique, podemos interpretar que mientras está dentro de esas realidades, la mente está buscando aquello que más le entretiene, ¿no? Aquello que más le distancia de una realidad concreta. Porque el niño estaba llorando en esa realidad, ¿no? Yo esto, por ejemplo, lo he visto mucho en el tren, ¿no? En el tren un niño, claro, no está habituado a esa cantidad de gente, a ese movimiento a veces, a esa sensación de sofoco, de presión como sociológica o social ahí, ¿no? Porque hay, como digo, mucha gente y no solo gente, sino una energía a veces densa y complicada, ¿no? Un niño pequeño lo puede percibir y ponerse a llorar. Entonces, cuando yo le pongo un teléfono móvil para que no llore, es como le estoy impidiendo que afronte esa realidad, ¿no? Estoy como dificultándole que afronte esa realidad y lo estoy distrayendo de afrontarla. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que su mente, ante cualquier dificultad de la realidad, que le proponga la realidad, ya no solo el tren, sino cualquier otra dificultad, como esperar en la cola para comprar comida o estar en un momento de aburrimiento, por ejemplo, yo qué sé, en un sitio en el que solo están hablando adultos, el niño automáticamente va a ir a buscar psicológicamente un entretenimiento del calibre, ¿vale? Porque no se va a conformar con una serie de televisión, sino del calibre de la droga que le estoy dando. Que en este caso, pues, es un teléfono móvil y el día de mañana vete a saber qué es, ¿vale? Esto lo vemos todos, yo creo que lo hemos visto y demás. No voy con ánimo de criticar este comportamiento, simplemente estoy tratando de responder a la pregunta que hemos compartido al principio. ¿Cómo se manipula la mente humana? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ya no hace falta, si lo pensáis, como ni siquiera, o sea, ni meter miedo, ni hacer un chantaje emocional, ni proponer dolor, ¿no? O sea, si no haces esto, te va a pasar esto. No hace falta. Ahí ya estamos generando en la mente de ese ser humano una dificultad para afrontar la realidad. Es decir, estamos consiguiendo que ese ser humano vea como dolor ver la realidad. ¿No? Ya el dolor no es una amenaza verbal ni es una hostia realmente en toda la cara, ¿no? El dolor es tener que ver la vida, ¿no? Tener que ver la realidad, tener que ver el tren, tener que ver la cola, tener que ver el aburrimiento, tener que ver todo esto, ¿no? Y a la mínima buscar el teléfono móvil. He puesto el ejemplo de los niños porque se ve muy, muy evidente en este caso, pero me puede ir perfectamente a los adultos. ¿Qué pasa con un adulto si yo le quito el teléfono móvil? ¿Qué pasa con un adulto
si yo le quito ciertas drogas que consume a diario, ya sea pues, el móvil, el alcohol, el tabaco, o incluso si lo queréis, las amistades, porque podemos ir por ahí. Pues lo que ocurre es que le va a pasar igual que al niño, ¿no? De alguna manera va a entrar en un estado difícil a nivel emocional, se va a ver afectado y va a terminar por clamar, como sea, que alguien le devuelva a los amigos el tabaco, el alcohol, el teléfono móvil o lo que interpretemos que necesita a ese nivel de supervivencia mental, ¿no? Y esto lo vemos. Básicamente, hace pues, unos años vimos como, por ejemplo, a nivel colectivo, a nivel mundial, hubo una amenaza, no de un bicho que estaba en el aire y que podía matarnos a todos, etcétera, etcétera, que también, ¿no? Había esa amenaza, pero había una amenaza a ese nivel que estoy yo mencionando, ¿no? A ese nivel de, si no haces esto, no puedes salir de casa, no puedes ver a tus amigos, no puedes viajar, no puedes moverte con libertad, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa realidad, ante ese contexto, sin tener que amenazar tampoco demasiado, aunque se amenazó, ¿vale? Mucha gente termina cediendo. ¿Por qué? Porque no ceder implica no poder contar con muchas de las drogas, con muchas de las necesidades que esa mente ha ido adquiriendo a lo largo de sus años de vida. Entonces sería exactamente lo mismo que dejarle caer al niño que como no haga esto que le digo y no se porte bien, se va a quedar sin teléfono móvil. A veces no hace falta ni siquiera que se lo deje caer. A veces simplemente con una mirada, simplemente con una amenaza, simplemente con que alguien de su entorno se lo deje caer, automáticamente el niño va a ceder. Entonces, volviendo al inicio de la cuestión y volviendo a recordar la pregunta y tratando de responderla ahora sí de forma concluyente, para manipular a alguien solo hay que conseguir que crea, que interprete que hay una realidad peor o que puede haber una realidad peor que la que está viviendo en este momento. De esa forma, el ser humano en concreto va a abrazar aquella manipulación que alguien le está vendiendo. Y esa manipulación, como digo, puede ir en muchos sentidos. Y esto lo vamos a responder con la otra pregunta. ¿A cuántos seres humanos equilibrados conocéis? ¿A cuántos seres humanos independientes emocionalmente, equilibrados emocionalmente, conoces? Si lo pensamos por un instante y tratamos de intentar responder a algunos aspectos de la cuestión, ¿vale? Vamos a intentar pensar en qué es estar equilibrado a nivel emocional, qué es ser independiente a nivel emocional, qué significa realmente, y luego ya iremos a qué relación puede tener con la primera cuestión, ¿vale? Cuando hablamos de emoción, de lo que estamos hablando realmente es de vida mental, ¿vale? La emoción es propia de la vida mental, de la fertilidad mental, de la prosperidad mental. Cuando yo digo emoción no quiero decir estado emocional, ¿vale? Porque si no podríamos pensar que una persona que se manifiesta eufórica, que se manifiesta hiperactiva, que se manifiesta hiperefusiva, ¿no? Podríamos decir que esa persona está más viva emocionalmente que otra, ¿no? Sin embargo, eso no es así. Esa persona lo que está manifestando simplemente es un desorden en esa vida mental, un desorden que la puede llegar a matar. Y lo que está manifestando sobre todo también es que si está invirtiendo mucha energía, mucha vida en este instante, de una manera que interpretamos descontrolada, significa que hay momentos de su vida en los que no tiene esa energía o esa vida. Es decir, lo que está ocurriendo es que está descompensándose. Y hay momentos en los que usa más vida mental o más emoción de la que requiere, y por lo tanto habrá momentos en los que le faltará de algún modo esa gasolina o ese fluir o ese fluido o ese flujo o ese agua mental, ese caudal, ¿no? Que por momentos riega demasiado y por momentos padece de sequía. Entonces la emoción es esa vida mental. Nosotros como seres humanos, nuestro objetivo debería ser conseguir el entender primero cuánta vida mental tenemos, es decir, cuánto flujo emocional potencial podemos llegar a tener. Y eso lo podemos ver en diferentes momentos de nuestra vida, porque si en un momento de nuestra vida manifestamos un gran flujo emocional, un gran flujo de energía vital ahí y ahora no lo estamos manifestando, ¿vale? Lo que estamos pudiendo interpretar al respecto es que hay un momento de nuestra vida en el que hemos creado como una especie de pozo, ¿vale? Hemos creado una especie de pozo en el que se ha vertido gran parte de nuestra energía emocional y ahora tenemos la sensación de que nos falta energía emocional. No es que no la tengamos, es que está de alguna manera guardada o socavada o de alguna manera perdida, de algún modo, ¿no? En un pozo
que puede estar estancado también, ¿no? Y eso lo hemos comentado una vez. Cuando no somos capaces de ver este tipo de cosas, se estanca la energía emocional y eso va generando olor, ¿no? Ahí podemos hablar de traumas, o podemos hablar de shock, o podemos hablar pues, de situaciones que hemos vivido que se han complicado, que hemos tenido que invertir mucha de nuestra energía emocional creyendo que la íbamos a sacar adelante y tal vez no conseguimos sacarla adelante y por lo tanto se ha quedado eso estancado. Como digo, y sigo con esto, que es importante, la energía emocional, la emoción en sí es la vida en la mente. Y mi trabajo es ser capaz de equilibrarla, ser capaz de compensarme, ser capaz de mantener el río bañando la tierra fértil constantemente, para que todo el campo florezca, para que todo se desarrolle como interpreto que se debe desarrollar cuando sobre todo tengo juicio, tengo razonamiento, tengo equilibrio y tengo todo esto que estamos mencionando. Si os fijáis, y esto estará un poco relacionado con el primer término, con la primera pregunta, pero de momento no, ¿vale? Cuando hablamos de un psicópata, para que me sigáis con este ejemplo, hablamos de que ese psicópata o ese comportamiento psicopático, que a mí me gusta más decirlo así, porque nadie nace psicópata, sino que adquirimos o podemos adquirir comportamientos psicopáticos. Si lo pensáis, ese comportamiento psicopático lo llamamos así porque va contra la vida emocional. Es decir, podemos interpretar que esa persona, cuando toma una decisión psicopática, no está teniendo en cuenta su vida emocional, ni la suya ni la de los demás, ¿no? Podemos interpretarlo así. De manera que el comportamiento que interpretamos es excesivamente frío, excesivamente robótico, programado, ¿vale? Automatizado muchas veces. Y por eso determinamos a veces que en ese ser humano, por ejemplo, hay un comportamiento psicopático, ¿no? Típico comportamiento que tendría un jefe de una gran empresa a la hora de echar al 10% de la plantilla que tiene en nómina, ¿no? En este caso. Claro, cuando vemos eso decimos, uy, este es un comportamiento psicopático. ¿Por qué? Porque está tomado sin tener en cuenta la vida emocional, ¿no? El flujo emocional de la gente que va a ser expulsada. De manera que toda esa gente sufre, toda esa gente lo va a pasar mal en principio, toda esa gente se va a quejar y el tipo que ha tomado la decisión, cuando determinamos que es psicópata, vamos a decirlo así, se muestra impasible ante ese desvarío, ante ese vaivén de flujo emocional que está manifestando toda esa gente que ha sido, en este caso, despedida, ¿no? Ahí podemos hablar de comportamientos psicopáticos, sobre todo cuando vemos realmente que le da completamente igual, ¿no? Que ese ser humano no solo toma esa decisión, sino que toma otras muchas decisiones de ese tipo, de esa índole, y las va acumulando sin que eso le afecte de ningún modo en su psique, en su psicología y en su comportamiento, o al menos en lo que aparenta, ¿vale? Porque luego sabemos que muchos de estos comportamientos derivan en efectos rebote emocionales que lo que hacen es que esta persona tenga que generar pues situaciones loquísimas como para hacer un movimiento emocional muy gordo porque durante el día no lo puede realizar. Hay una serie que me viene a la mente que la vi en Filmin, no me acuerdo cómo se llama, pero era de 4 multimillonarios suecos, creo que eran. Bastante buena esa serie. Y era un poco así, ¿no? Eran 4 multimillonarios que se dedicaban a las inversiones y a las finanzas, ¿vale? Y esos 4 multimillonarios, el comportamiento laboral que tienen es completamente psicopático, en el sentido de que todo lo que hacen lo hacen para conseguir sus objetivos, independientemente de lo que pueda afectar en la psique emocional externa, ¿vale? Y ni siquiera en la suya, básicamente. ¿Qué pasa? Que luego la serie lo que nos cuenta es todas las adicciones, vicios, idas de olla que tienen cuando salen de trabajar, ¿no? Hablamos de drogas fuertes, hablamos de prostitución, hablamos de comportamientos violentos, hablamos de muchísimos de este tipo de conductas, ¿no? ¿Por qué se da? Porque como esa persona, esa mente, no está pudiendo liberar su flujo emocional en un sitio concreto porque siente que si no su empresa no va a funcionar, ¿qué hace? Lo guarda para luego, ¿vale? Y luego lo deja fluir con lo más potente que haya como para sacarlo todo de golpe, ¿no? Con una droga muy potente, con sexo o cualquier cosa de estas. Fijaos que es un poco, entre comillas, lo opuesto a lo que mencionaba antes. Alguien que está eufórico y manifiesta mucha energía emocional luego va a tener una carencia, y en este caso alguien que tiene un comportamiento psicopático en el que para el riego emocional, para el riego de la fertilidad emocional, claro, como no puede meterlo en otro sitio, pues tiene que gastarlo todo de golpe en unas horas, pues drogándose, teniendo sexo, lo que sea, ¿no? Son diferentes formas de ver algo que es muy parecido y que nos va a parecer muy distinto en cuanto a tipos de persona, porque no es lo mismo alguien que tiene un comportamiento psicopático y luego se mete un montón de vicios, que una persona que es eufórica socialmente y luego está deprimida en su casa. Pero si os fijáis, pueden parecer opuestos,
pero son patrones psicológicos muy similares, ¿no? Cuando hablamos de alguien, en este caso ya no psicopático, sino como alguien poco emocional, hablamos de alguien frío, ¿no? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el hielo, ¿no? El hielo no está dejando fluir el agua, ¿no? Fijaos que hasta en nuestro vocabulario está escrito todo esto que digo, ¿no? El hielo no está dejando correr el agua. Se comporta como un robot, es lo mismo, como de un robot no interpretamos alma, no interpretamos emoción porque interpretamos que está muerto a ese nivel biológico, pues decimos que esa persona es fría, es como el hielo, pues no tiene alma o se comporta como un robot o, llegándolo al extremo, es un psicópata, ¿vale? Son vocabularios que nos demuestran que lo que digo en cuanto a la emoción va por ahí, ¿no? La emoción es la vida emocional, la vida en la mente, el flujo y todo lo que de alguna manera tiene que moverse en nosotros para que todo se desarrolle con garantías, ¿no? En este caso, entendido esto, vamos a interpretar lo que sería equilibrio emocional, ¿no? ¿Qué es alguien que está equilibrado a nivel emocional? ¿Qué significa estar equilibrado a nivel emocional? Si os fijáis, estar equilibrado a nivel emocional, lo que significa, ¿no? Si el equilibrio es, fijaos, si yo necesito estar equilibrado para bajar la escalera, ¿vale? Puedo hacerlo a través de la barandilla, me puedo agarrar a la barandilla y bajar con la barandilla, de manera que me apoyo en la barandilla, o puedo hacerlo de manera independiente, que significa no necesito la barandilla, ningún apoyo para bajar la escalera, ¿no? Porque tengo más confianza en mí, más seguridad, o porque he adquirido un nivel de, yo qué sé, de sincronía con mis pies, ¿no? De, yo qué sé, de capacidad para mover mis pies para bajar sin la escalera, sin la barandilla. Entonces, cuando hablamos de independencia emocional o hablamos de equilibrio emocional, hablamos de no necesito barandillas constantemente para desarrollar mi vida, ¿vale? Y os hacía la pregunta de ¿cuánta gente equilibrada emocionalmente conocéis? Claro, equilibrado emocionalmente no significa aparentar equilibrio necesitando 50.000 barandillas. Equilibrado emocionalmente significa que un ser humano ha adquirido la capacidad de ser soberano de su propia energía emocional y ser capaz de gestionarla bajo su propio mandato, vamos a decirlo así, bajo su propio juicio, bajo su propia gestión, en este caso. Entonces, no podemos hablar de alguien que está equilibrado a nivel emocional o de que es independiente a nivel emocional cuando vemos que depende de cosas externas, en este caso. Fijaos que aquí hay un matiz que hay que entender muy bien. Por ejemplo, una cosa es que yo dependa de la comida para sobrevivir. Entonces yo puedo depender de la comida para sobrevivir, es un hecho lícito, es un hecho tácito que está ahí, y entonces si yo no como me muero, eso es un hecho, ¿vale? Pero otra cosa es que yo, al ver que no tengo comida ahora, me empiece a desesperar emocionalmente, ¿vale? Porque estoy enganchado a la comida, porque la necesito, porque me siento inseguro sin ella o por lo que sea. Entonces si yo, por ejemplo, digo, vale, yo necesito comida para sobrevivir, pero hoy no voy a comer, porque hoy ha habido un problema con la nevera, con el piso, ya es tarde y bueno, no puedo ir al supermercado, estoy en un sitio solo, ¿vale? Imaginaos la situación. Entonces, hoy no voy a comer. Entonces, yo puedo sufrir hambre, ¿vale? Vamos a pensarlo así, yo puedo sufrir hambre, yo puedo sufrir cansancio, deterioro, yo puedo sufrir todo eso. Pero eso no significa que mi mente se desespera a nivel emocional. De hecho, en ese caso, mi frialdad emocional es el camino, ¿vale? Cuanto más frío emocionalmente sea, mejor. Porque como sé que a las 9 de la mañana al día siguiente voy a poder comer, porque abre el supermercado, porque abre la tienda o por lo que sea, pues simplemente guardo mi energía para que en ese momento yo pueda comer. Entonces ahí soy independiente a nivel emocional. Porque es verdad que yo necesito la comida, pero no soy dependiente emocionalmente de esa comida. Es decir, no sufro si no hay comida ahora, ¿vale? Entonces, ahí vemos un poco la diferencia. Una cosa es necesitar comer y otra cosa es necesitar tener comida por si acaso necesito comer. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Me entendéis? Supongo que se me entiende. Entonces, si volvemos a esta cuestión, nos tenemos que plantear qué cosas necesitamos de facto de raíz y qué cosas las necesitamos psicológicamente, emocionalmente. Porque para hablar de independencia emocional hay que hablar de la menor necesidad posible de factores o cosas externas. Entonces, claro, cuando esto lo analizamos en la sociedad de hoy, lo que vamos a ver es que la mayoría de seres humanos no es que necesiten alguna cosa externa, es que como no le des cosas externas se vuelven locos literalmente, ¿vale? Y aquí meto bastantes ejemplos, voy a meter bastantes ejemplos para que esto se entienda
y podamos entender, a mí me interesa mucho que se entienda como la magnitud de todo esto. Acordaos que la semana pasada hablaba de la niebla de la sociedad, ¿no? La niebla esa que nos impide ser nosotros mismos, que nos hace muy difícil ser auténticos en conversaciones, en relaciones con los demás, en vínculos, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco por ahí, ¿no? Cuando yo digo cosas como familia, pareja, amigos, trabajo, dinero, móvil, drogas, tabaco, alcohol, pastillas, ideologías, políticas, de creencias religiosas, y me puedo extender lo que queráis aquí, ¿vale? Hablo de que todas esas cosas que estoy mencionando, todas, son innecesarias de facto para la supervivencia, ¿vale? Así como yo acabo de decir comer, que es algo que interpretamos que es de facto necesario para la supervivencia, aunque hay gente que dice que no, pero yo puedo entender a esa gente, pero vamos a interpretar de momento que sí, o respirar, ¿no? Vamos a interpretar que el aire sí es necesario para sobrevivir y el agua, ¿no? Por decirlo de algún modo. Esas cosas que yo he mencionado, ¿vale? Familia, pareja, amigos, tabaco, alcohol, pastillas, drogas, seguro de vida, seguro de viaje, seguro laboral, ideología religiosa, cristiana, islámica, judía, ¿vale? Todo esto son cosas que en principio podemos decir que no necesitamos, ¿vale? ¿Por qué podemos decir sin ningún miedo a equivocarnos que no nos equivocamos? Muy fácil, ¿vale? Y aquí pongo ejemplos. Por ejemplo, una persona fumadora, vamos a coger el ejemplo del tabaco. Primero, vemos que hay gente que fuma y gente que no fuma. Eso ya sería suficiente como para decir, hombre, si hay gente que fuma y gente que no fuma, lo que está claro es que el tabaco no es indispensable para la vida o para la supervivencia, porque si no la gente que no fuma moriría, ¿vale? Por eso, con lo de la comida, seguramente no hemos visto a nadie en nuestra vida que no coma. Aunque yo sé de algún caso por ahí muy, muy raro, pero algún caso de gente que dice que no come, ¿vale? O que solo bebe o cosas de estas, ¿vale? Pero en principio es bastante cuestionable lo de la comida porque a todo el mundo lo hemos visto comer o respirar, ¿no? A todo el mundo lo vemos respirar. No nos ha pasado nunca que veamos a alguien, no sé, no respirar durante hora y media y decir, mira, qué bien está, mira qué maravilla está, sigue vivo, todo perfecto. No lo hemos visto nunca, ¿verdad? Igual que con lo de comer, no hemos visto nunca en principio a alguien que lleve pues año y medio sin comer y digamos, mira, qué bien está, que sano está, que bien se le ve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es más claro que de alguna manera es necesario, ¿no? Esto de comer o esto de respirar. Cuando hablamos del tabaco, no podemos decir que un ser humano ineludiblemente tiene que fumar para sobrevivir, está claro, vemos a demasiada gente que no fuma, ¿vale? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué ese ser humano fuma? ¿No? Porque hay un ser humano que fuma y otro que no fuma. Y esto lo podéis coger para cualquier otra cosa. Teléfono móvil, ideología política, pareja, amigos, ¿no? Vemos a gente que tiene pareja y gente que no tiene pareja. Y hay gente que no tiene pareja, que como anhela tener pareja, pues se muestra un poco deprimida, y gente que no tiene pareja y no lo anhela y se muestra de puta madre y te va a decir, joder, pues estoy en el mejor momento de mi vida ahora que estoy solo, que estoy sola, ¿vale? Y a lo mejor es totalmente cierto, ¿vale? Puede ser que a veces oculte ahí un poquito algo porque el ser humano es complejo, pero coño, todos hemos conocido gente que estando soltera estaba mejor que estando con alguien, ¿me explico? Sobre todo si era una relación que lo intoxicaba, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Dinero, yo que ahora estoy en un país que de alguna manera a nivel económico es mucho más humilde, veo claramente como hay gente que sobrevive perfectamente sin dinero, porque tiene animales, porque tiene formas de alguna manera de comer, de tener un techo, de tener agua y de tener pues oxígeno, como he explicado antes, y ves claramente que aquí hay gente clarísimo que vive sin dinero. Y no podemos decir que sobrevivan mal. O sea, a lo mejor son mucho más felices que mucha gente que está todo el día trabajando en el mal llamado primer mundo. Y los niños están mucho más alegres y juegan con los animales y, oye, todo va maravilloso. Vuelve a ser lo mismo. Por más que muchísima gente viva con dinero, yo he visto, y tú has visto, gente, seres, por ejemplo, animales, sin ir más lejos, los animales, si quieres, que viven sin dinero y viven bien, ¿vale? O viven con una capacidad resolutiva a nivel de supervivencia adecuada, vamos a decirlo así. Pero también humanos. Yo he visto humanos que viven sin dinero. Y los he visto bien, y los he visto sobrevivir. Otra cosa es que vivamos en un mundo en el que tanta gente usa el dinero que parece que sea algo absolutamente o estrictamente necesario, pero eso forma parte de la mentira de esta época, ¿vale? Eso forma parte de la trampa de esta época. Es como, por ejemplo, decir que necesitamos el DNI o el pasaporte para ser felices o para estar bien o para sobrevivir. Es lo mismo. Es como,
es mentira, porque hay mucha gente que no tiene pasaporte o que no tiene tarjeta que sobrevive bien. Y la mayoría tiene tarjeta de identidad o pasaporte. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que estamos dentro de una jaula tan grande, vamos a decirlo así, o de un sistema de control tan grande, que claro, si no tienes esas cosas, te es muy difícil moverte, te es muy difícil cambiar de país, te es muy difícil poder acceder a ciertas cosas que te ofrece el sistema. Pero está clarísimo que no necesitamos eso para sobrevivir. Simplemente responde a las características actuales del sistema. Si el día de mañana, en vez del pasaporte, es un tatuaje en el brazo o un código que te han metido en el cuerpo o un microchip, pues cambiaremos este ejemplo y diremos, sin el microchip no puedes hacer esto. Pero estará clarísimo que el microchip no es la cuestión de la supervivencia, sino que el sistema, esta cárcel general, lo que ha conseguido es someter a tanta gente que se ha terminado por aceptar a un nivel global y colectivo. Pero como digo, siempre habrá gente, o siempre habrá animales, o siempre habrá algo que nos demostrará que en el fondo todo eso solo forma parte de algún modo de la directriz o del sometimiento o de la conducta que nos profesa o a la que nos lleva ese sistema que estoy mencionando, ¿vale? Entonces, con todo lo que digo es lo mismo, ¿vale? Repito, vas a ver gente sin familia que está bien, que es feliz y que puede sobrevivir sin problema. Vas a ver gente sin ideologías políticas que puede sobrevivir sin problema. Vas a ver gente que sin móvil puede sobrevivir sin problema. Vas a ver gente que sin pastillas, que sin alcohol, que sin, yo qué sé, que sin pantallas, va a sobrevivir sin problema. Entonces, todas estas cosas que estoy mencionando son cosas que en el fondo no necesitamos para sobrevivir, pero nuestra mente se ha creído que sí, ¿vale? Pero nuestra mente se ha creído que sí. Y ahora con esto vuelvo a la cuestión inicial. ¿Cuántos seres humanos conocemos independientes, equilibrados a nivel emocional? Para poder hablar de equilibrio a nivel emocional, equilibrio, tendríamos que hablar que un ser humano no necesita ninguna de estas cosas para sostener su emoción. Es decir, vamos a decir ejemplos. No le afecta no tener el móvil hoy, no le afecta no tener tabaco hoy, no le afecta que los demás lo rechacen o lo acepten por su ideología política o su ideología religiosa, no le afecta pues que su pareja lo deje, no le afecta que sus amistades no le escuchen, no le afecta pues que el dinero varía en su cuenta bancaria, no le afecta que el trabajo lo mantenga o lo renueve o lo eche, no le afecta nada de esto a nivel emocional, ¿vale? Entonces, claro, cuando entramos aquí es donde vemos la magnitud de todo esto, ¿no? Aquí es donde decimos, joder, ¿conocéis a alguien que realmente nada de esto de lo que yo estoy mencionando le afecte? Uf, no. De hecho, yo no hablaría ni de una o dos o tres cosas. Hablaría de que a la mayoría de seres humanos que conocéis le afectan 15, 18, 20, 25 de estas cosas, normalmente. Porque el móvil le afecta, la droga que tenga le afecta. La seguridad, el seguro de vida que tenga o no lo tenga le afecta. Sus hijos le afectan, su familia en general le afecta, su pareja le afecta, el trabajo le afecta, todo le afecta. El equipo de fútbol, el resultado del equipo de fútbol le afecta, del equipo de tenis, del equipo de baloncesto, ¿no? Todo eso le afecta. Entonces, estamos hablando de que de alguna manera cada ser humano que conocéis es un acumulado de apoyos emocionales innecesarios, pero que de alguna manera sostienen su vida y que lo hacen depender de ellos, ¿vale? Fijaos, aquí voy a intentar poner un ejemplo de algo que tenemos concebido a nivel psicológico, pero que nos sirve en este caso, pero vamos a intentar escudriñarlo un poco, que es, por ejemplo, un monje budista. Cuando hablamos de un monje budista podemos ver claramente cómo a nivel emocional no depende de la familia, no depende de la pareja, no depende de los amigos, no depende del tabaco, que yo sepa, ¿vale? No depende del alcohol, no depende de ideologías políticas, pero, ojo, fijaos, sí depende de ideología religiosa, porque si lo vemos vestido como lo vemos y rapándose como lo vemos y comportándose como se comporta, sí podemos decir que en este caso sí depende emocionalmente de esa religión. Es decir, si esa religión de algún modo se cae, a lo mejor no todos, pero si esa religión se cae o si esa religión de algún modo se ve muy, muy afectada externamente, eso sí le puede llegar a ese monje budista de algún modo. Si está bien educado o si está bien desarrollado, en principio no, ¿eh? Pero podemos interpretar que solo se está agarrando a una de esas cosas, ¿vale? Y en este caso lo vemos claro. Y vemos claro como un buen ejemplo en este caso que hay seres humanos que sobreviven sin ningún tipo de problema con solo una cosa que les puede afectar a nivel emocional si les afecta, ¿vale?
Sin yo querer aquí decir que eso es bueno y lo otro es malo, ¿eh? Simplemente estoy aquí haciendo un desarrollo de todo esto, ¿vale? Entonces ahí tenemos un ejemplo de ser humano que vive así, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando volvemos ahora sí a lo que sería el ser humano medio, ser humano que vemos en el día a día, en la ciudad, en nuestro devenir, estamos hablando de seres humanos que han acumulado, como digo, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? O sea, ¿de cuántas cosas dependen a nivel emocional? Muchísimas. No, muchísimas cosas. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta es, ¿conoces a alguien que esté equilibrado emocionalmente? La respuesta no es solo no, y esto es impactante, ¿eh? Porque, coño, en principio todos deberíamos conocer a alguien que podamos decir que está perfectamente equilibrado a nivel emocional, ¿no? En principio la salud sería esa. Hostia, y repito, esto no significa no comer, o no significa no tener relaciones sociales, o no significa no ver un partido de fútbol, o no significa no leer un periódico. Ojo, significa no depender emocionalmente de ello. ¿Qué significa? Que si yo en un momento dado estoy sentado en un sitio y de repente hay una pantalla que me muestra un partido de fútbol, yo no tengo por qué no verlo. Ahora bien, si a mí me afecta luego el no ver el partido siguiente o el resultado de ese partido, ¿vale? O lo que pueda ver, entonces estoy ahí dependiendo emocionalmente. Pero si yo solo estoy experimentando eso que estoy viendo a través de la pantalla como una película, por ejemplo, en principio no podemos hablar de que me afecte emocionalmente, ni de que yo lo necesite mañana, pasado mañana, el día siguiente emocionalmente. Lo mismo en política. Si una persona de repente ve que ha ganado la votación a presidente del gobierno de este partido, que sepa esa información no significa que dependa emocionalmente de esa información, ¿vale? Simplemente es información. Ahora bien, si profundamente tiene algún deseo de que gane este, de que gane el otro, o de que ha votado a este, o de que mañana va a seguir leyendo el periódico para ver qué pasa con esas votaciones, ¿vale? Entonces ahí podemos decir que ya depende emocionalmente de esa realidad, ¿vale? Vuelvo a repetir, hay gente que no depende emocionalmente, como pueden ser los monjes budistas, o solo de una cosa, ¿vale? Entonces cuando hacemos esto, y lo tratamos de entender, aquí voy a dar una pausa porque, wow, claro, es como, Dios mío, yo mismo, porque esto, no nos vamos a quitar de la ecuación, yo mismo y toda la gente que me rodea, dependemos de cuantísimas cosas externas a nivel emocional. Repito, a nivel emocional, que vuelvo a coger la traducción, a nivel de mi vida interna. Es decir, el flujo de mi río, el flujo de mi vida interna, el flujo de mi salud interna, el flujo de mi luz interna, a nivel álmico, a nivel emocional, a nivel mental, ¿vale? Está dependiendo de factores externos, cuando claramente no debería depender de factores externos. Debería depender de mi gestión sabia, de mi gestión racional o de mi gestión instintiva, intuitiva o la combinación de ambas, ¿vale? Pero no debería depender de si esta persona me dice esto o no me lo dice, o si este tipo me da esto o no me lo da, o me lo quita. No debería depender de eso, ¿me explico? Entonces, cuando vemos esto, la pregunta es, coño, ¿por qué todo Dios o todo el mundo, prácticamente todo el mundo, se comporta desde una apariencia de equilibrio emocional, porque todo el mundo aparenta equilibrio emocional, pero tiene una extrema dependencia de factores emocionales externos? Pues porque ese es el tamaño, hablábamos de, repito, lo de la niebla de la semana pasada, ese es el tamaño de la distancia a la que está cada ser humano de su esencia profunda. Para que nos hagamos una idea. Es decir, un ser humano que es él, cuando decimos aquello de sé tú mismo, ¿no? Esa frase que está tan repetida, tan manida y que parece que sirva para todo el mundo, no, sé tú mismo, solo tienes que ser tú mismo, solo tienes que ser tú, solo tienes que ser tú el que vive la experiencia, tú, tu yo auténtico, tal. Claro, tu yo auténtico no es el que ahora se para y dice, voy a ser yo mismo, no. Es el que consigue no depender emocionalmente de nada externo. Es el que consigue llegar a un estadio psicológico en el que todo su flujo emocional, todo su flujo de vida, depende de sí mismo. Y vuelvo a decir lo mismo, no significa desconectar de la realidad. Significa desconectar de las parasitaciones de la realidad, de esas cadenas, de eso que luego nos hace sentir esclavos, perdidos, o nos hace sentir que nuestra vida no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué a veces intuimos eso? ¿Por qué tenemos esa sensación que aparece a veces cuando tenemos un poquito de claridad, cuando tenemos un poquito de silencio? Pues porque hay algo en nosotros que es tan potente, es tan grande, es tan complejo, que de alguna manera está consiguiendo, a pesar de esas dificultades, manifestarnos que hay un lugar, que hay un estadio de presente, hay un estadio en nosotros,
en el que somos independientes emocionalmente de todas esas cosas. Pero claro, está detrás de todas las capas que de alguna manera hemos empezado o hemos llevado en nuestra vida de intoxicación, de parasitación, que nos distorsionan, que nos engañan, que nos toman el pelo, que nos hacen creer que necesitamos cosas que no necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, llegamos a la fase de juntar las dos preguntas, ¿vale? Vamos a juntar las dos cuestiones, ¿no? La primera, que era la de cómo se manipula un ser humano, y la segunda de cuántos seres humanos conoces que sean independientes a nivel emocional. ¿Y qué relación tienen la una con la otra? Claro, cada parasitación, como lo hemos comentado aquí, es una manipulación. ¿Por qué es una manipulación? Como decíamos antes. Porque es algo que no necesitamos, de facto. O sea, si hay alguien que fuma y hay alguien que no fuma, ¿vale? Si interpretamos que fumar es nocivo para la salud en este caso, que no siempre lo es, ¿eh? Porque puede haber un caso en el que yo use el tabaco un día, una vez, de forma recreativa, que me pueda ser beneficioso porque experimento el tabaco primero y porque el resultado del tabaco evita que yo a lo mejor realice un acto que me va a perjudicar mucho en el futuro, ¿vale? Por ejemplo. Eso no significa ser dependiente emocionalmente del tabaco, fíjate, eso significa usar la herramienta del tabaco. Pero normalmente no conocemos a demasiada gente, ¿vale?, que use la herramienta del tabaco, sino que son dependientes emocionalmente del tabaco. Si se lo quito, se comporta como un poco, con mucho mono, con mucha necesidad, incluso se puede poner agresivo. ¿Me explico? Entonces, estos matices son importantes de entender, ¿vale? Entonces, como digo, si yo veo a una persona que depende emocionalmente del tabaco, que fuma cada día y que interpretamos que eso es negativo, nocivo, tóxico para la salud, vamos a interpretarlo así, comparado con una persona que no fuma, de alguna manera podemos decir que esa persona ha sido manipulada para fumar. Pero no por alguien a lo mejor, sino de alguna manera, o no directamente por alguien, sino de alguna manera se le ha creado una realidad psicológica que no ha podido sostener, y ante no poder sostenerla, ¿no? Esto aquí tenemos un ejemplo muy claro con el tema de los estudiantes y los porros. Claro, tienen una realidad psicológica con tanta presión, aquí la palabra presión es muy importante, presión de los padres, presión de la sociedad, presión hacia ellos mismos, ¿no? Presión de que tienen un examen la semana que viene y no les da tiempo a estudiar y no les da tiempo a hacer todo lo que quieren hacer, presión de todo. Y cuando le metemos presión a alguien, a veces la única salida, que a lo mejor no está directamente, pero la voy a buscar yo, es fumarme un porro, o salir de fiesta, o beber, o follar, o cualquier cosa de estas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera todos los seres humanos que forman parte de este circo, de este juego, de esta cárcel, a la vez que actúan dentro de la creencia o de la convicción o del comportamiento relativo a este sometimiento, a esta falacia general, ¿vale?, meten presión a los demás. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una necesidad política, ¿vale? Y por lo tanto, imaginaos que yo soy el padre o el tío del niño, ¿vale? Del niño o del adolescente que va a ser adulto en 2 semanas, que va a cumplir 18 años. Si yo tengo una necesidad política, ¿vale?, y tengo una necesidad emocional de que gane mi partido político, yo, directa o indirectamente, voy a tratar de presionar a ese chaval que en 2 semanas va a cumplir 18 años para que vote el partido que a mí me interesa. Porque en el fondo quiero que lo vote. Porque en el fondo quiero que gane mi partido. Igual que mi equipo de fútbol, igual que mi empresa. Igual lo meto en mi empresa porque interpreto que si meto a ese chaval en mi empresa va a ir mejor, por ejemplo. O voy a tener más poder en la empresa, ¿vale? Porque va a estar mi hijo o mi nieto o mi sobrino, lo que sea, ¿vale? Entonces, cuando nosotros obramos desde psiques que dependen tanto emocionalmente, manipulamos directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque generamos espacios de realidad que no se ven, ¿vale? O se pueden ver, pero es difícil verlos. Se pueden intuir, se pueden interpretar en contextos concretos. Generamos espacios de realidad en los que sometemos a los demás seres humanos. Es decir, si hay un ser humano, como por ejemplo vimos hace 4 años, que está en un trabajo en el que de repente en el mundo se dice que hay que ponerse un pinchazo, ¿vale? Y toda la gente que está ahí tiene miedo de lo que pueda pasar con ese pinchazo porque no sabe si se va a morir alguien o no se va a morir o va a perder el trabajo o lo que sea, que este compañero de trabajo se pinche o no se pinche, influye en mí, que yo estoy manipulado psicológicamente, en mi devenir de mi vida. Por lo tanto, a lo mejor no te lo digo directamente, pero por la espalda, o lo pienso, te intento someter a que tú también te pinches para yo quedarme mejor, más tranquilo, ¿vale? Porque no vaya a ser que si no vienes con eso puesto, vaya a afectar eso a mi vida. Y dependo emocionalmente de mi familia, por lo tanto, si tú me lo pasas a mí y yo se lo paso a mi familia, voy a perder mi familia por tu culpa, ¿vale?
Pero esto quiero que lo llevéis a estos niveles que os estoy comentando, ¿vale? Cuando alguien se comporta desde 15, 18, 20, 25, 50, 60 manipulaciones emocionales de este calado, de este calibre, directa o indirectamente está sometiendo a aquel que no está dentro de estas ideologías o de estos comportamientos a que esté dentro, ¿vale? Cuando mucha gente presiona a un adolescente, directo o indirectamente, los profesores, los padres, la sociedad, las empresas, la economía del país, etcétera, para que este chaval saque una buena nota en el examen y este chaval no está preparado psicológicamente, temporalmente para poder hacerlo de una manera natural, este chaval va a percibir, va a recibir la presión que se está ejerciendo sobre él por parte, en el fondo, fijaos, de toda la sociedad. Unos más directamente y otros más indirectamente, pero responsables son todos, ¿vale? Son los padres, pero también son las empresas, pero también son los banqueros, pero también son los políticos, pero también son los ciudadanos, pero también son todos los que participan de algún modo de esto, ¿vale? Entonces, claro, si lo veis a nivel de presión, como en una habitación que se va haciendo pequeña, presión, si yo no soy capaz, porque no tengo el desarrollo, porque no tengo la capacidad, porque vengo de un niño que llegó aquí y no sabe realmente a qué se tiene, ¿vale? Esa presión no voy a ser capaz de soportarla en la mayoría de los casos. Entonces, ese adolescente, siguiendo con el ejemplo, va a terminar fumando porros, va a terminar votando al partido político que directa o indirectamente influye sobre los demás. Porque a veces le hacemos caso a nuestro tío, pero a veces queremos ir contra nuestro tío como para decir, este me ha intentado manipular, este me ha intentado influir, pues voy a hacer lo contrario. Pero es que eso es una manipulación indirecta. Eso es entrar en la otra polaridad. O sea, has entrado dentro de la dependencia emocional igualmente. Porque ahora quieres que gane un partido político cuando antes no querías que ganara ninguno, te da igual, ¿vale? Pero ahora quieres que gane este, aunque sea para joder a tu tío. Ya has entrado dentro del juego, si te fijas. Al igual que el que va contra el tabaco, ¿vale? El que va contra el tabaco psicológicamente, a nivel ideológico en este caso, ¿vale? Quiere que la gente no fume porque se siente mejor si la gente no fuma, ¿vale? No está respetando el libre albedrío de aquellos que sí fuman, por ejemplo, ¿vale? Y aquí no hablamos de lugares para fumar o no fumar o normativas, hablamos de que alguien fume le molesta, ¿vale? Por lo que sea, porque su padre se murió por el tabaco y le molesta que alguien fume, ¿vale? Entonces ahí está el punto. Ha entrado psicológicamente dentro de la necesidad ideológica del tabaco, en este caso, por lo tanto también está manipulado, aunque no fume, ¿vale? Entonces quiero que sobre todo nos centremos en eso. Cuando ejercemos una presión sobre alguien, vuelvo al ejemplo del adolescente, al final que termina buscando una solución, que puede ser el alcohol, puede ser el porro, puede ser follar, puede ser huir, puede ser escapar, lo que sea, ¿vale? Puede ser el dinero también, lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros llegamos aquí, desde el minuto 1 se nos van ejerciendo muchas presiones. Acordaos de lo que os decía al principio de la manipulación, cómo se manipula un ser humano. No tiene que ser solo por el miedo, no tiene que ser solo por el dolor. Tiene que ser por dejar caer que si no ocupa el espacio mental o no sigue el camino mental que de algún modo parece que es el mejor para sus intereses instintivos egoicos, lo va a pasar mal, va a sufrir. Y como naturalmente podemos desarrollar un miedo a eso, ¿vale? Aunque el niño normalmente, fijaos, no manifiesta miedo, pero como psicológicamente se empapa del miedo que tienen los demás, ¿vale? Porque todo el que está manipulado psicológicamente a este nivel también tiene miedo, un miedo relativo a eso, ¿no? Miedo a quedarme sin tabaco, miedo a quedarme sin mujer, miedo a que mi partido político pierda, miedo a que mi equipo de fútbol pierda, ¿vale? Fijaos que hay un miedo relacionado con eso. Por lo tanto, alguien que tiene miedo es alguien que es egoísta, es alguien que te va a intentar someter de algún modo, directa o indirectamente, ya sea desde la pena, ya sea desde la presión psicológica, ¿vale? Y, por ejemplo, me quiero parar aquí porque el miedo ha salido y el miedo es muy importante. El miedo está normalizadísimo en la sociedad. Todo el mundo tiene miedo, claro, porque todo el mundo es dependiente a nivel emocional, ¿vale? Entonces todo el mundo tiene un miedo acumulado, un miedo a que se joda todo aquello de lo que depende emocionalmente. Fijaos que el miedo es un residuo emocional. Entonces, cuando pensamos en el miedo es como, claro, ¿cómo no va? Tener miedo es algo humano, ¿no? Tener miedo es algo humano, es algo normal, natural. Alguien que no tiene miedo nos da miedo, ¿no? Alguien que no tiene miedo nos impresiona, nos intimida, nos hace pensar que puede ser un psicópata, nos hace pensar que puede ser alguien peligroso, ¿verdad? Pero lo es, ¿no? El peligroso realmente es el que tiene miedo, porque va a estar dispuesto a hacer muchísimos actos egoicos por sostener o por mantener las dependencias emocionales que tiene ligadas a ese miedo.
Y esto lo vimos hace 4 años también. No me quiero centrar solo en eso porque ya veis que comparto ejemplos de otras cosas, pero es que eso, como fue a nivel global, a nivel masivo, lo que pasó en 2020, pues nos sirve de ejemplo, ¿no? En este caso. Como la gente más peligrosa, los seres humanos realmente más inconscientes, son los que tenían más miedo. A más miedo, menos te fías. Y ahí lo vio mucha gente. Cuanto más miedo tiene una persona que parece o parecía normal, que esto es una trampa también lo de normal, más peligroso es. Y cuanto menos miedo tiene, ¿vale? Cuanto menos miedo tiene, más sano está un ser humano. Un ser humano sano es un ser humano que no tiene miedo, porque tampoco tiene dependencias emocionales. ¿Me explico? Entonces, fijaos que hay gente que tiene mucho miedo, hace unas cosas, gente que tiene un poco menos de miedo, hace otras, y luego muy poca gente que no tenga miedo, que hace otras. Pero también nos confundimos aquí si pensamos que la gente que en ese momento no entró a lo que se propuso desde el sistema en esos años, no tiene miedo, no, también tienen miedo. También participan directa o indirectamente de todo esto que yo vengo mencionando. Vuelvo a repetir, yo no estoy aquí para juzgar, ni para señalar, ni para decir que eso es malo, es bueno, lo que sea. Estoy aquí para tratar de aportar información útil para que el que observe esta información, para que el que la analice, el que la reflexione, le pueda ser útil para su propia vida, básicamente. Porque me sale y me nace del amor y no del miedo, en este caso. Acepto cualquier comportamiento de cualquier ser humano, pero como el mío natural es amor y compartirlo, pues yo sigo compartiendo estos vídeos, este contenido y demás. Volviendo a lo de antes y ya para finalizar esta exposición que me parece bastante completa, había pensado más cosas, pero ya las seguiré completando porque obviamente es mucha información. Claro, lo tenemos que ver así, ¿no? Si yo cojo la cabeza de un niño o de un adulto, me da igual, y lo que vamos generándole es presiones, fíjate, como decía antes, al principio decía lo del tren. El niño ni siquiera me ha pedido, o sea, el niño ni siquiera me ha pedido el teléfono móvil a veces, el niño simplemente vemos que se aburre. Ni siquiera está llorando, ni siquiera está en una situación de dificultad. Pero ya automáticamente a lo mejor le damos el teléfono móvil al niño. Oye, ¿estás aburrido? Toma. Y ya le estamos metiendo esa necesidad emocional que en el fondo no manifestaba el niño, ¿vale? Es muy difícil que un niño pueda sobrevivir a ese tipo de presiones sociales. ¿Por qué es muy difícil? Porque no está instruido. Tiene que ser un milagro que pueda sobrevivir. O tiene que ser un milagro que entre en esas dependencias emocionales y en un momento dado salga. Cuando sea adulto, que se dé cuenta de todas ellas, ¿vale? Entonces es muy complicado, es muy complejo. Y vuelvo a lo mismo. No solo el teléfono móvil en este caso, vamos a ir a los adolescentes o a los adultos. Las presiones sociales, ¿no? El tener que aprobar un examen, el tener que participar de la congregación familiar, el tener que tener pareja para ser alguien de éxito, el tener que tener una red social para existir en la vida, el tener que participar de los comportamientos sociales que existen, como fumar, como beber, por ejemplo, el alcohol, que está hiper expandido, para poder ser alguien con los demás, para que me acepten, ¿no? Para que pueda participar de los rituales de ingeniería social que vemos en cualquiera de las terrazas de los bares en muchos de los países pues, más avanzados o más desarrollados del mundo, ¿no? Por ejemplo. Entonces me gusta mucho verlo como que se va ejerciendo presión. Si yo no sé, sabiduría aquí, importante, si yo no sé cómo esquivar esa presión, cómo encontrar, no la huida, ojo, sino la solución a esa presión, la solución mental y luego la solución en la plasmación, realizo el acto que soluciona esto, me voy a ver atrapado dentro de esa presión, ¿vale? Y en definitiva, y esto lo seguiremos el próximo día porque veo demasiados caminos, ¿vale? Y en definitiva, lo que me gustaría que se entendiera ya por finalizar ahora así, es lo siguiente. Cuando estamos dentro de eso, cuando hemos accedido a eso, libertad significa no tener ninguno. Entonces, cuando entendemos esto, porque libertad ¿qué es? Que yo pueda gestionar mi energía emocional y muchas otras cosas, pero que están ligadas a esa energía emocional, a esa vida mental. Porque la mente es la centralita de nuestro cuerpo y de nuestro alma y de nuestro todo. Y si la mente no es nuestra, de algún modo nos va a jugar a la contra, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que la libertad ¿qué es? No depender. Por lo tanto, si nos hacemos esa pregunta, ¿quién no está manipulado? ¿Quién es libre? ¿Cuántos hay libres? ¿Cuántos manifiestan esa libertad? El que no es libre siempre va a anhelar una libertad. Pero ¿qué pasa? Que no sabe cómo acceder a esa libertad. No sabe que la manera de acceder a esa libertad es dejar de depender. Fijaos que mucha gente cree que necesita más dinero, más familia, más pareja, más cosas para ser libre, cuando es todo lo contrario. Ser libre conlleva un sacrificio.
sacrificar una de estas dependencias. Ser libre conlleva llegar a un momento en nuestra vida que decimos, soy consciente al menos de esta dependencia, y si quiero sentirme libre y disponer de esa energía emocional que ahora mismo está parasitada por eso, tengo que atreverme a sacrificar eso. Y aquí lo difícil, esto es a lo que yo, fijaos que he llegado como a lo que yo me dedico, ¿vale? Básicamente, que es entender la estrategia, la fórmula, la manera de poder sacrificar esa dependencia emocional, entre otras cosas, también lo digo. Sacrificar esa dependencia emocional para poder encontrar la libertad, para poder sentirnos más libres. Hay una fase, y todos lo habéis visto, en la que te sientes más presionado. Cuando estás dejando alguna dependencia de estas, al principio lo que sientes es la presión de tu psique pidiéndote esa droga. Pero cuando eres capaz de que pase un tiempo, entonces te sientes mucho más libre que antes, mucho más sano que antes y psicológicamente mucho más incluso activo y funcional que antes. Esto pasa con todas las cosas que he dicho. Por eso a veces pensamos que simplemente por dejar de fumar, dejar de beber, dejar el móvil, ya está. Pero fijaos, no está. Lo que pasa es que muchas veces ya no nos vemos con la fuerza, ni con la sabiduría, ni con la técnica, ni con el ánimo, ¿vale? De, pues, poder seguir evolucionando y seguir haciéndolo. Que es algo que cada uno tiene su proceso. Repito, esto no es algo malo. Pero lo que sí, y ahora sí termino, lo que sí me gustaría decir, y esto es importante, es que mientras cada uno de nosotros tenga dependencias emocionales, directa o indirectamente estamos generando presión en otros para que también las tengan. Y eso se puede ver como algo muy negativo, en el sentido de karma, en el sentido de que estás generando que otros dependan emocionalmente también como tú, porque tú les estás vendiendo eso que tú estás haciendo, y también puede generar algo muy positivo que dependerá de cada individuo, que es hacerse fuerte gracias a esa presión colectiva. Como alguien recibe esa presión, pero a la vez es capaz o es fuerte o tiene las herramientas, se está poniendo a prueba para poder trascenderlas, que es un poco lo que de alguna manera también todos hemos vivido, que el hecho de que exista presión hace que nos podamos hacer fuertes, que hagamos una contrapresión que nos permita tener más fuerza. Por eso es un viaje individual, por eso la vida depende de cada uno, por eso no debo quejarme, por eso debo agradecer pues el poder acceder a esta información, poder verla, poder entenderla, porque de algún modo la respuesta es el camino a mi propio crecimiento. Y a mí realmente lo único que me tiene que hacer responsable es mi propio crecimiento. Yo no puedo controlar a los demás, si puedo controlarme a mí, o si puedo gestionarme a mí. Entonces, no es ni malo ni bueno, es que si yo pretendo ser libre o pretendo realmente salir del yugo, de la cárcel que parece que me están generando, en la que hay cada vez más dependencias emocionales y más frágiles, no frágiles, perdón, más que someten más, vamos a decirlo así, cada vez más y que someten más, ¿vale? Claro, si quiero salir, se sale con la mente, como siempre digo, y se sale cuando entiendo este tipo de cosas, ¿no? Como he dicho antes, seguiremos con este contenido, espero que os haya sido útil esta exposición y nos vemos en próximas reflexiones electromagnéticas. Un abrazo muy grande a toda esa gente que compartís, que conectáis, que me mandéis mensajes, que os siento muy cerca y que me alegro mucho de sentirlo así porque sé que es complejo, porque, como digo, hay mucha manipulación y mucho desequilibrio emocional y afecta mucho a las vidas y a veces no encontramos salidas o soluciones, pero el hecho de que haya aquí seres humanos que a mí me hacen sentir muy conectado con vosotros, nos habla de a pesar de todo, mucho éxito y mucha alegría y mucho agradecimiento, porque no es fácil, pero de algún modo hemos conseguido llegar a ser bastantes. Así que eso es importante también. Un abrazo, muchísimas gracias y como he dicho ya antes, pues seguimos conectando. Chao, adiós.